Hola, si no me has visto antes me llamo Andrea y en este canal hablo sobre mercado laboral, buscar trabajo y liberalismo. Hace unas semanas hice un vídeo sobre mejorar el inglés porque es una de las habilidades que nos hace más empleables en muchos sectores. Pues hoy os traigo una continuación en la que estoy acompañada por Luis Alberto Iglesias, a quien muchos ya conocéis por Value School, pero que además es traductor y profesor de inglés. En mi anterior vídeo yo os decía que no soy profesora y que mis consejos estaban basados en mi experiencia, en lo que a mí me había funcionado, pero Luis Alberto, como profesor, pues nos va a poder dar un punto de vista más experto y más académico a la par que práctico. Ya veréis. Espero que os guste la charla. Como os decía en la introducción, estamos con Luis Alberto Iglesias, Luigi, que ya ha pasado por nuestro canal. ¿Cómo estás, Luigi? Pues muy bien, encantado de charlar contigo otra vez bueno, pues muy agradecido de que a propósito de mi invitación, desde que vi aquel vídeo tuyo estupendo sobre consejos para hablar inglés en el trabajo, pues yo te dije, oye, me gustaría aportar mi granito de arena, creo que puedo dar algunas ideas y, que me hayas aceptado esa sugerencia, pues me llena de orgullo y satisfacción, como decía aquel. Oh, me faltaría más. Yo, a ver, no creo que haya nadie que vea este vídeo que aún no sepa quién es Luis Alberto Iglesias, pero bueno, lo conoceréis como la cara más visible de Value School y resulta que también, bueno, tiene la carrera de traducción y se ha dedicado mucho tiempo a traducir libros, a enseñar idiomas, entre ellos el inglés. Entonces, bueno, pues era muy pertinente, obviamente, lo que él tenga que decir acerca del vídeo que yo hice, cosas que querrá añadir, matizar y bueno, para eso estamos aquí hoy. Ujú. Totalmente. Voy a dar unas pequeñas pinceladas. Como bien has dicho, yo me he dedicado a la traducción desde el año 1996 en la faceta de traductor y de intérprete. Traductor, por decirlo rápidamente, es quien traduce documentos, ¿vale? E intérprete es quien traduce, el verbo es interpretar, discurso oral en conferencias o conversaciones, cuando se hace a lo mejor interpretación susurrada al lado de una persona que está presente donde se está hablando de otros asuntos. En fin, eso lo he hecho muchos años, lo sigo haciendo a razón quizá de un libro al año y un congreso o dos al año, porque me dedico en cuerpo y alma a Value School, y he enseñado español e inglés a muchísimas personas, español a no hispanohablantes e inglés a hispanohablantes fundamentalmente. Y bueno, creo que he aprendido algunas cositas y mi propia experiencia. Yo he tenido que aprender por mi trabajo, trabajo en inglés, francés, en español y en italiano. Entonces, pues bueno, son lenguas romances, evidentemente son lenguas que pertenecen a un mismo tronco, pero las he aprendido, las he enseñado y trabajo con ellas. Entonces, desde mi propia perspectiva y experiencia como estudiante de lenguas, creo que algunas cositas, quizá hago aclaraciones, pueda aportar al vídeo que hiciste, que por 12 minutos su brevedad, pues evidentemente esbozas cuestiones que son muy interesantes y de las que vamos a hablar. Y también añado que una cosa que puedes aportar tú, que quizás a profesores ingleses que sean nativos en inglés no pueden aportar, es que conoces cuáles son nuestros fallos como hispanohablantes. Es decir, la Claro, manera en la que solemos estructurar las frases, la claro, traducción automática que solemos hacer, esto que quizá un claro. profesor nativo no lo conoce. Claro, desde luego. A mí el objetivo para mí del vídeo sería pues poner un poquito en un contexto más amplio aquellas recetas o consejos que tú dabas, elaborar un poco esas ideas con mi propia experiencia y sobre todo animar a que la gente aprenda bien inglés por las razones que tú dijiste, pero por otras que vamos a decir hoy, y luego ponerles en el camino con unos buenos primeros pasos. En fin, no vamos a destripar todavía el contenido del vídeo, ya irá saliendo, pero espero que salga muy Vale. interesante y sobre todo práctico para la gente. Perfecto. Pues bueno, empezando por el principio, yo decía en ese vídeo que y le decía a la gente un poco que gestionar expectativas y que nunca iban a hablar inglés como hablas español. Yo llevo 8 años en Irlanda y es que ni por asomo hablo inglés como hablo español. Bueno, pues yo en esto estoy de acuerdo, pero no hace falta, eso es una buena cosa. Uno no debe ponerse tan altas metas porque son, para la mayoría de nosotros que no somos políglotas o no tenemos un talento extraordinario para aprender. Oye, hay vídeos en YouTube, yo los he visto de gente pues es una maravilla, es extraordinario cómo cambian de una lengua a otra con un acento exquisito y bueno, no todos somos esos monstruos de las lenguas, pero es que no te hace falta. Y eso significa que a la hora de aprender idiomas hay que dejar el ego a un lado, en dos facetas. Uno, no compites con nadie.
No debes competir con nadie. Es decir, porque el de al lado lo hable con más soltura o mejor acento, no te piques tú. Es decir, tú vas por tu propio camino y con tus propias necesidades y con tus propios talentos, vamos a decir, ¿no? Y luego deja el ego a un lado, en el sentido de que no te avergüence que tu acento no sea tan perfecto como el otro o que tú todavía sigas cometiendo errores. No hay nada de lo que avergonzarse, es bueno pulir esos errores, pero vamos, que la aspiración de ir a hablarlo como un nativo igual que en tu idioma, solo se me ocurre que la pueda perseguir alguien que lo que quiera es que le pongan medallas. Oh, qué bien hablas, tal. Bueno, si eres de esos, evidentemente vas a querer perseguir esa meta, pero vamos, yo no la perseguí jamás. No me considero bilingüe, de lo cual hablaremos después, pero es que tampoco hace falta. Lo que yo te comentaba en otra ocasión es que lo que uno sí debe tener como meta es a ser competente, y esto es un término muy abierto, en las 4 destrezas, si quieres, que todos tenemos que tener en cuenta a la hora de aprender y de producir en un idioma. Hablar inglés no es hablar inglés. Hablar inglés es, por un lado, hablar, lo que se conoce como producción oral, producción de discurso. Por otro lado, comprender lo que es la escucha, ¿de acuerdo? Los listening famosos. Luego está la producción escrita, escribir, y la comprensión escrita, leer. Y esas 4 destrezas o 4 patas deben estar, eso sí, ejercitadas, idealmente a niveles parejos, ¿de acuerdo? Pero de poco te va a servir saber hablar sin saber escribir, o sin entender a la gente, o sin saber muy bien leer a velocidad rápida para una comprensión suficiente en poco tiempo. No es solamente hablar inglés, son estas 4 patas, y la idea que ya veremos pues, es ejercitarlas al mismo nivel, que siempre debería ser pues, al máximo que tú puedas. Sí. No, quizás para nosotros que nuestra forma de aprender inglés en España ha estado muy basada en la gramática, muy basada en hacer redacciones, puede parecer curioso que alguien sepa o se maneje hablando pero no escribiendo, pero hay gente. Hay gente que quizás se muda a un país anglosajón y quizás, pues ponte, puede trabajar en español, pero se apaña con inglés por ir al supermercado, pero nunca lo estudió así muy, o no se acuerda, entonces no es capaz de escribirlo, pero sí que se maneja conversación en el día a día. Eso Bueno, puede pero pasar. Andrea, es que yo lo que he encontrado precisamente con españoles es que es al revés. Lo saben escribir porque se les ha enseñado el inglés desde el enfoque de la Eso es, traducción, del sí. que luego hablaremos, pero no lo hablan. Eso es más común, Porque, claro. claro, eso es más común todavía, con lo cual tú tienes tipos que te hacen buenos dictados, que escriben bien, que tienen un buen dominio de la gramática, porque lo han aprendido, insisto, desde un enfoque de traducción y sintáctico gramatical, pero no hablan porque no tienen esa costumbre, esa soltura. Entonces, pues bueno, ves ahí un desarrollo muy fuerte de una de los pilares de estos cuatro destrezas que las que hablábamos, pero las otras las tienen totalmente desatendidas, ¿no? Entonces, Sí. eso es lo que debemos superar. Claro, sí, sí, desde luego. Yo comentaba también en el vídeo, pues eso, ¿no? Que nunca vas a ser 100% bilingüe. Como decías, hay gente que sí que lo es, o al menos viendo sus vídeos de YouTube lo parecen, pero Sí. bueno, el común de los mortales no solemos alcanzar ese nivel. No, y lo mismo digo que antes, ni aspires a ello, porque no te hace falta, salvo que quieras que te pongan eso, medallas y que te elogien allá por donde vayas. Eso es pues puro ego y pura vanidad. A ver, no hace falta, y a las pruebas me voy a remitir. Si vosotros veis cualquier discurso de políticos en las Naciones Unidas, pues un Javier Solana, que es español, no sé, o como me decían a mí en la facultad, ¿no? El delegado de Kiribati. Kiribati es un sitio que existe, pues lo siguiente es que vayan a buscar dónde está y lo que es una isla muy pequeñita. Esa gente se expresa en inglés, que no es su lengua, en la ONU, a esos niveles de dirigente de Estado, y no son bilingües ni sueñan con serlo. Todos tienen sus acentos y tienen sus errores gramaticales, leen sus discursos como pueden, con lo cual tú tranquilo, si ellos pueden, tú también. Voy a Sí, hablar un poquito sobre... Dime, sí, Andrea. y iba a decir, y en el mundo corporativo, en mi Hombre, empresa, claro. en Indeed, hay un señor que creo que es de Salamanca, que tiene un puestazo de la leche y tiene un acento español brutal, mucho mayor que el Claro, mío. Y se pero relaciona espera. con el CEO perfectamente, ¿eh? Por supuesto, pero espérate, Antonio Banderas, Sí, sí, Penélope Cruz, sí, sí, sí. Pedro Almodóvar, es decir, toda esta gente tiene unos acentos del copón,
¿vale? Precisamente, pues bueno, como ellos hacen papeles de latino, pues les viene Sí. bien, pero es que tiene un acento enorme que no se han preocupado, bueno, que eso es, a lo mejor lo han pulido hasta ese nivel y ya no dan más de sí, pero da igual, es decir, no hace falta hablar Sí. como Downton Abbey, ¿de acuerdo? Por favor, que la gente se lo quite de la cabeza y no por Sí. eso vas a tener que ir hablando en susurros por vergüenza de que te escuchen. Nada, quitaos por Dios ese complejo porque no vale de nada. Permíteme hablar de los bilingües, por favor. No pongáis en el currículo, no exageréis, eso es un buen consejo que os voy a dar. Por la boca muere el pez. Es decir, si tú pones en tu currículo bilingual o excelente, no sé qué, y luego en la entrevista es que vas a quedar fatal porque se va a revelar ahí la mentira de que te has atribuido un nivel de inglés que tú no tienes. Entonces, seamos serios, por favor. Nada de bilingual simplemente porque tú hables bien. Por supuesto, se dice bilingual, ¿de acuerdo? Pero permitidme esta españolización de estos términos. Los bilingües puros, para que tengáis una idea, son rarísimos y suelen ser hijos de matrimonios mixtos, de parejas mixtas donde a lo mejor el padre es español y la madre es alemana y la chica, pues la hija se ha criado en Alemania y ella es bilingüe pura por esa situación. Pero ojo, los bilingües de nacimiento, estos bilingües puros, suelen tener siempre una lengua fuerte. No son igualmente bilingües en las lenguas de sus pares, porque, por ejemplo, la chica del ejemplo que os acabo de dar puede estudiar en Alemania, puede entender pasivamente, ojo, el español, porque es la lengua en la que su padre le ha hablado todo el tiempo, pero ella, por estar en Alemania, tener madre alemana, haber estudiado alemán, es nativa puramente de ese idioma alemán y es nativa, entre comillas, pero en la destreza de comprensión oral, de la que hemos hablado antes, del español. El trabajo de esta chica del ejemplo sería activar las 4 destrezas en sus 2 lenguas. Y eso sería estos raros casos de bilingües puros a los que en la ONU, por ejemplo, se les permite interpretar en ambas lenguas en las 2 direcciones. Es decir, de inglés, no sé, en este caso de la chica del ejemplo, del español al alemán y del alemán al español. Ella habla los 2 idiomas indistintamente en las 2 direcciones como intérprete. Para que tengáis una idea, en Naciones Unidas no se permiten a los intérpretes el trabajo hacia la lengua extranjera. Ellos siempre y solo van a interpretar hacia su lengua materna. Entonces, estos bilingües puros, como la persona del ejemplo, podría hacerlo en las 2 direcciones si y solo si hubiese activado, que es un término técnico, esas destrezas. La activación significa, por ejemplo, Andrea, que tú puedes, por ejemplo, si conoces el francés, puedes tener una buena destreza de comprensión pasiva del francés porque entiendes conversaciones en francés, pero la destreza correspondiente oral de producción de discurso en francés no la tienes activada. Es decir, tú puedes tener una comprensión, a ver, no me he explicado muy bien. La activación siempre va a suponer poder producir en ese idioma a nivel bueno, aceptable, ¿de acuerdo? Y muchos tenemos competencias pasivas solamente. Yo puedo leer inglés, pero no producir inglés. Entonces tendría que activar la producción en inglés, tanto escrita como oral, ¿de acuerdo? Vale. Entonces estos bilingües puros, su trabajo es ese. Si quieren realmente dedicarse a las lenguas como intérprete o traductor, tienen que activar sus 4 destrezas. También querría decir, tengo aquí un guión, permitidme que lo consulte, que ni siquiera un hablante nativo, tú como hablante de español, eres puramente bilingüe a ese nivel máximo en todas las destrezas. Andrea, yo por mi trabajo en Value School escribo mucho contenido. La gente no sabe escribir. No sabe escribir o no sabe, vamos a decir, redactar. Con lo cual yo tendría argumentos para decir, sí, tú eres nativo de español, pero yo conozco a gente extranjera que escribe mejor que tú en español. Sí, sí, sí. ¿Te das cuenta? Porque lo han estudiado y tienen esa capacidad totalmente activada. Entonces, la redacción es una habilidad. Y mucha gente nativa de español, porque no tiene que redactar unos correos electrónicos penosos o unos informes lamentables, porque no saben. Entonces, seamos un poquito conscientes de que ni siquiera un hablante nativo es perfectamente nativo en todas sus destrezas. Y Y te voy a en... hacer otro argumento más, perdona, y ya Sí. acabo. Los lenguajes de especialidad, es decir, yo no sé hablar español del derecho.
Claro, Yo voy a una reunión con amigos abogados y me callo, porque no sé, ¿eso me hace a mí menos nativo o menos...? No, sin embargo, tengo yo que saber que hay áreas de mi idioma, tanto escrito como oral, donde yo tengo una competencia muy baja. Soy nativo en el habla general, pero soy, digamos, de nivel básico en las hablas especializadas. claro. Entonces, una persona, para ser un bilingüe puro, me estoy poniendo exquisito, estoy explicándolo todo muy bien, debería ser a ese nivel alto en el mayor número de ámbitos de su idioma. Y eso es muy difícil y ni siquiera, ya te digo, los bilingües puros lo Claro. consiguen. Bastaría para nosotros con que tengamos lo que yo siempre en mi currículo, ojo, en mi currículo, yo nunca he puesto que soy bilingüe, aunque a todos los efectos podría considerarme, yo trabajo hacia el inglés. Esto que he dicho antes de los intérpretes de la ONU, yo lo hago. Yo estoy ahora mismo traduciendo un libro hacia el inglés, ¿vale? Ujú. Pero nunca he puesto en mi currículo bilingüe. Le he puesto, por ejemplo, near native fluency, es decir, soltura de nivel nativo o mucho más, no sé, quizá menos comprometido, excellent command of English, ¿vale? Ujú. Dominio excelente del inglés, punto. Y como digo, en el momento de la entrevista, por la boca muere el pez. Si tú Claro, has exagerado, tu entrevistador te lo va a ver y te va a descartar. O no, ya claro. veremos. Pero si tú has dicho la verdad, se va a ver y ya está. Y digo, yo no tengo ni un solo título. Ni me examiné del First Certificate, ni del Advanced, ni nada de eso. Esa es Por la otra. boca, por la boca muere el pez. En Sí, tu sí, sí. caso, en el mío, por la boca demuestras tu competencia. Y punto. Perdona Sí. que te interrumpí, dime. No, una cosa que quería decir, que al igual que dices que hay gente que es nativa en español y no escribe muy bien, yo solo veo también con compañeros míos nativos en inglés que una cosa que parece que no lleva muy bien es el tema del apóstrofe. ¿Sabes la diferencia de decir it's de apóstrofe con el verbo to be y Buah. it's de posesivo? Lo utiliza. Es que ponen el apóstrofe cuando debería ser el posesivo y viceversa. Que Es un error dices, muy común en los nativos. claro, Muy pero común. que es tu idioma. O sea, yo supongo que ese es el equivalente a nuestra B y V, por ejemplo, o no sé, o they are del verbo, Sí. ya del verbo to be y el there de there are de I, cosas que dices, madre mía, y es gente nativa. Sí, bueno, a ver, permíteme, y perdona, no quiero sonar pedante, te voy a hacer una precisión. En español, eso a lo que tú te refieres se llama apóstrofo, con O, Ah, vale, apóstrofe. apóstrofo. Apóstrofe en español es una figura retórica que es una invocación. Apostrofar es exclamar refiriéndote a alguien, por ejemplo, buscando en el diccionario. El apóstrofo es esa especie de comita Sí, que está arriba, que es a la que tú te refieres. Efectivamente, ellos lo hacen muy mal. Pero bueno, pero son como cuando en España, a ver, en español, pues sí, las ves y las subes o las tildes. sí, También hay errores similares, ¿no? sí, sí, Pero sí. yo no sería capaz de establecer competencias. Esto es como cuando en español hacemos tal cosa. No lo sé, pero es un error muy, muy común, sí. Sí, sí, sí. Por eso digo que también un poco quitar un poco ese complejo, ¿no? Que también los Claro, nativos en inglés lo escriben mal claro. a veces y sí, Claro, o sea que no hay que quitarse, no hay que sentirse avergonzado. sí, ¿Me permites hablar del acento un poquito más? sí, sí, sí. Vale, entonces, nunca te vas a quitar el acento, es verdad para la mayoría de los hablantes. Entonces, por favor, tranquilamente, vivid con lo que tenéis y ya está. La clave para mí es que si tú tienes un buen oído, y entendamos por esto, eres una persona que no desafina mucho al cantar, que sabe imitar voces, que sabe hacer ruidos, que tú tienes o sientes que tienes esa habilidad, esas personas entonces podrían aspirar con bastante probabilidad de conseguirlo a limar Ujú. al máximo o quizá hacer incluso hasta desaparecer o sutilizar mucho ese acento. ¿De acuerdo? Eso que se llama, eso que llamamos acento. Entonces, quizá no te lo quites nunca, pero sí puedes aspirar a tener un acento muy suave o indefinido. Por ejemplo, en mi caso en inglés, cuando yo hablo, mis interlocutores no saben localizarme. No me dicen que tengo acento español, lo cual para mí, pues oye, pues ya es algo, lo he conseguido un poquito, ¿no? Sí, Pero sí, sí. tampoco, es más, tienen que entender que soy nativo, pero lo típico, es un nativo que a lo mejor tiene un padre que o se ha criado en no sé dónde, Sí. es indefinido. Pues bueno, eso ya está muy bien y yo ya me conformo. Entonces, la clave para eso es que seas capaz de imitar sonidos y hacerlo bien. Si tienes ese buen oído, lo podrás mejorar. Os voy a decir unas cosas que a mí me pasaron cuando yo era pequeño y estudiaba en los colegios en España. El inglés
en mi época, aquel que hacía un esfuerzo por pronunciar bien se reían de él, se mofaba de la gente. Yo recuerdo los compañeros decían, mira el americano ese, es decir, el chico, el alumno que quería hacerlo bien, acababa siendo objeto de burla porque hablaba como el americano, como mascando chicle, como el cowboy. Y muchos al final, pues entiendo yo que por vergüenza no hacían el esfuerzo de imitar. En inglés está una palabra que se llama to parrot, un verbo. Hacer el lorito, tu parrot. Pues hay que hacer eso. Lorito, lorito. Bueno, pues hay que imitar los ruidos que tú oyes. Si quieres hacer bien ese acento y, ojo, hablar, pues oye, lo mejor que tú puedas. Pulir esa dicción tuya para que suene lo más nativa posible. Por favor, no nos avergoncemos y si en el colegio se sigue haciendo eso, pues muy mal hecho. Otra de las ideas que te quería comentar para el acento es que no hay que avergonzarse a la hora de, en discurso real, rodeado de nativos y de gente, que tú quieras conscientemente imitar cómo hablan ellos. Date cuenta de que para ellos no hay imitación ninguna, estás hablando como es normal. La Claro. imitación solo la sientes tú. Así que lanzaos a hablar como comiendo chicle. Y bueno, no sé, la idea que os diría yo es que nadie te va a corregir. Un hablante nativo o alguien que esté en una reunión de amigos en un país angloparlante no te van a corregir porque tú hablas en plan de hello, how are you, bla, bla, bla. No, hazlo y no tengas vergüenza. Y si alguien te corrige, tanto el acento como los fallos que puedas cometer, pues chico, enhorabuena, porque has encontrado la aguja en el pajar. Sí. Los hablantes con los que te vas a encontrar tú en un sitio, en una conversación real, en otros países, vamos, no van a ser profesores. Es decir, lo normal es que Claro. la gente no te corrija. Son Yo gente alguna que vez habla porque... Dime, dime. Sí, yo alguna vez tuve la tentación de decirle a mis compañeras de trabajo, si alguna vez veis que digo algo incorrecto o que os suena fatal, decídmelo, pero me da como vergüenza porque digo, es que ellas no tienen por qué estar haciendo eso. Entonces me da como apuro ponerles en ese compromiso. Por lo Pero tanto, es si que alguna vez encontráis un nativo que lo hace, agradecéroslo, agradecedlo porque de verdad que no es común. Pero fíjate que es que no solamente no tienen por qué, sino es que no sabrán por qué. Tú lo sabes y lo comentabas en el vídeo. O sea, el Sí, hablante nativo de esa lengua no la ha estudiado como tú, desde una perspectiva tú de ejercicios, gramática, sintaxis. Es decir, habéis adquirido ese idioma por dos caminos completamente claro. diferentes. Pero bueno, que no me sepa explicar por qué, que me diga, Andrea, dilo así. Yo ya me quedo con eso, ya me es útil, pero no quiero ponerlas en ese compromiso. Bueno, evidentemente, sí, esa es la idea. Si te corrigen, genial, agradécelo, pero poca gente lo va a hacer, con lo cual no esperes que te corrijan porque Sí. ellos tampoco te van a saber decir por qué lo que tú dices está mal dicho, salvo que sea una palabra equivocada o una Mm. pronunciación equivocada, pero vamos, que no te vas a rodear de profesores de lengua. Con lo cual, pues tú vas a aprender agradeciendo las correcciones que te hagan y por tu propia cuenta. Y luego ya lo haremos con lo de las clases particulares, que para mí es lo más importante y estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Otro de los temas es que el inglés laboral y tú comentabas que no existe como tal el business English. No existe el Business English y permíteme hacer una acotación. Voy a contar una anécdota de lo anterior, porque me acuerdo ahora. A ver, dos anécdotas. No sé si una la conté en la entrevista que hicimos tú y yo. Yo estudié en Estados Unidos. Me fui allí en el año 90 a estudiar en 93 seguramente. Yo ya venía con muy buen inglés español. Yo aprendí todo el inglés que se podía aprender en el colegio y algún poquito más en la universidad. Bueno, pues os voy a contar dos cosas reales. Llego a Estados Unidos, a la universidad, y a mí me han gustado siempre las lenguas. Bueno, otra ventaja, aparte del buen oído, que te guste. Y yo fui a interesarme por las clases de griego antiguo. Ya ves, raro que soy. Yo me inscribí en las clases, ya estudiaba griego antiguo en España por afición y me fui allí en la Universidad de Loyola, en Nueva Orleans, y me dijeron, un profesor, le voy a llamar Father Patrick, el padre Patrick, es el que lleva el departamento de lenguas clásicas. Bueno, pues yo, recién llegado a Nueva Orleans, al poco de deshacer la maleta, me fui al despacho del Father Patrick a preguntarle, Father Patrick, I want to learn Old Greek, ¿no? Or Ancient Greek. Quiero aprender griego antiguo. Bueno, pues yo se lo expliqué con mi inglés español perfecto de la universidad, tal, y el Father Patrick me mira así y me dice, Young man, I think my Spanish is better than your English. Y ¡Oh, qué puñalada! para mí fue la cura de humildad, es decir, me dijo literalmente, jovencito,
me parece que mi español es mejor que su inglés. Bueno, por favor, claro, pero ¿por qué? Luego, analizando después, ya me he dado cuenta, digo, porque de repente le estoy pidiendo la información de cómo matricularme, cuándo empiezan las clases, cuál es el programa. No se dice program, se dice syllabus. Y si tú no tienes esa palabra clave, no te va a entender. ¿Y cómo se dice? No se dice to matriculate me. No, se dice sign up for, se dice enroll, se dice register. Y si tú no has tenido ese vocabulario, como me pasó a mí en ese momento, universitario de administración de trámites, vas a struggle, vas a luchar para saber interpretar eso. Y Father Patrick te va a decir, young man, I'm afraid my Spanish is better than your English. ¡Qué bajón! ¿Vale? Es decir, esto lo digo, tenía yo ya 19 años largos, venía con todo el inglés de España, yo de sobresaliente en español, pues fijaos, Father Patrick me echó el Ice Bucket Challenge ese, ¿no? Eso me cayó nada más llegar. Y luego al poco tiempo me pasó otra igual. Yo estaba luchando por pronunciar, yo no sabía, pero lo mejor posible la palabra, ¿cómo se dice cortina en inglés, Andrea? ¿Cómo se dice cortina en inglés? ¿Curtain? Dímelo tú. ¿Eh? ¿Curtain? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues eso que también ha pronunciado Andrea, bueno, sabéis que hay dos tipos de cortinas, hay drapes y curtains, ¿vale? Entonces yo estaba ahí luchando por decir curtain, 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 y al final ya mi compañero de habitación, americano, me dice, curtain, oh God, Luigi, your English is so broken. Madre mía, eran muy duros, ¿eh? Bueno, no eran profesores. Bueno, Father Patrick era un poquito cabroncete a lo mejor, pero mi compañero era un tío que estaba intentando entender qué demonios decía yo. Curtain, curtain, tal. Oh, curtain. Claro, es que el Seguro. escrito es curtain, o sea, es Claro, que tela de uno a otro, ¿eh? claro, curtain, y claro, encima curtain, como dicen los americanos, no curtain. Sí, En sí. fin, que esas lecciones son indelebles, imborrables, y ya aprendes para siempre. Curtain y todas las palabras similares de su familia con ese sonido. Es decir, por Dios, que os corrijan, y os corrijan mucho. Y no os van a corregir como profes, fijaos. Te van a decir, your English is so broken. Madre mía, hablas un inglés de mierda. Sí. O No se te entiende. simplemente con que te digan el qué, no te entiendo. Eso ya la autoestima ya te la. Claro, con lo cual, tranquilos, dejaos el ego en España y aprended y dar gracias por todas estas correcciones, ¿no? ¿No te había contado yo estas dos historietas del No, Father no, no, Patrick no. y del... Bueno, No, no. pues sí, pero fíjate ya, os lo dice un estudiante de inglés de sobresaliente del colegio, con lo cual os queda todo por aprender. Bien, el inglés laboral no existe, no existe. Y yo lo digo porque además las academias venden cursos de Business English, no existen. Lo que tú tienes que aprender es Everyday English. Tú tienes que aprender a hablar bien inglés, bien, de todos los días, everyday English, pero sabiendo que al final al everyday English le vas a tener que meter como un plugin, como un add-on de estos de los navegadores, del Firefox, algo que se llama Business English, que consiste simplemente, como tú muy bien dijiste en el vídeo, en saber cómo se dice eso en el entorno en el que estás. Como tú decías con lo de los T3s, run a T3, no do or make a T3. Es decir, esos informes, ellos utilizan el verbo run a T3 y tú coges y tú lo apuntas. Entonces, al final lo que vas a aprender es una lista de palabras específicas de tu entorno laboral que vas a tener que memorizar, que es una lista de palabras. Nada, te las aprendes y ya está. Y ese es tu Business English. ¿Sabes Y como otro ejemplo que me parece como que es muy tonto, pero que es muy útil, ¿no? Cuando a lo mejor estás en una reunión en un Zoom con varias personas y te tienes que ir porque tienes otra reunión, el cómo dices eso. Ellos no dicen I need to go, dicen I need to jump. Sorry, I need to jump to another meeting. Tienes que recordar que a lo mejor es muy coloquial y en otras empresas más formales no te sirve, pero sabes que en este entorno es I need to jump y la gente va a entender lo que quieres decir. Fíjate, pero fíjate que tú, de esa frase solo la palabra jump o to jump es Business English. El I need, como tú no sepas hablar de conjugar ese verbo bien, eso es Everyday English. Sí, Entonces, fijaos,
Lo que tenéis que saber es Everyday English bien. Y luego, pues el inglés del camarero, si es que empiezas en un restaurante en Inglaterra, el inglés del becario en un departamento de contabilidad, el inglés de los emails, el inglés de los reports, de los informes. Eso es. Y eso no hace falta que pagues un curso con un precio extra para inglés especializado. Chico, te haces un glosario, una lista o te lo bajas de internet y te lo empollas. Una cosa que yo me pregunto es un poco cómo accedes a ese vocabulario si no estás, como yo, por ejemplo, trabajando con nativos. A lo mejor en vídeos de YouTube, viendo cómo la gente habla de, no sé, estrategias para triunfar en las reuniones, yo qué sé, y ahí puedes aprender, ¿no? Un montón de vocabulario. Bueno, vamos a ver, tienes dos cosas. El ejemplo que tú has dicho que I must jump o I need to jump to another meeting, por ejemplo, ¿vale? Ese jump no es que sea de Business English, es coloquial directamente, Sí, ¿de sí, sí, acuerdo? sí. Pero Business English, pues tú tienes que saber cómo se dice report, informe, me estoy inventando cosas. ¿Cómo se dice a lo mejor P&L, Profit and Loss, por ejemplo, o account en vez de count? Es decir, el grueso del inglés de tu disciplina lo puedes obtener en glosarios, ¿vale? En listas de palabras que están en Internet. Sí. Los traductores utilizan un montón de esos documentos para hacer sus traducciones, con lo cual están disponibles y te las bajas. Lo que pasa es que luego vas a aprender encima de eso añadido, pues cómo en tu oficina además se refieren a este tipo de report, pero eso ya es el granulado, como dicen ahora, ¿no? El detalle fino. Pero Claro. lo básico, imagino un químico, pues tendrás que aprender a decir, pues, test tube y lo que sea, es decir, tubo de ensayo, pipeta, tal, eso es palabras. Sí, sí, Pero sí. esas palabras las vas a insertar en Everyday English, que es lo que hace Desde luego. falta que tú Sí, sepas bien. claro. Con lo cual, no te preocupes por eso, preocúpate por un buen Everyday English. Sí. Y ¿Qué luego, más te... Dime. luego además quería añadir que los nativos en inglés son muy aficionados a las siglas. ¿Sabes? El FYI for your information o necesito esto para EOD y tienes que saber que es end of day, que es para hoy, o end of week. Son muy aficionados a eso. Pero bueno, eso ya es, pues una vez que entras a la empresa ya te vas haciendo, ¿no? Pero sí. Claro, pero ahí está, o sea, no te preocupes, porque el primer día que tú oigas lo de FYI, vas a decir a tu compañera, en plan, de nuevo, deja la vergüenza a un Sí. lado, le dices, excuse me, what did you say? FYI, y que te diga, oh, yeah, sure, it's for your interest, or for your eyes only, lo que sea. Tú, gracias, thank you. Te vas. Y una cosa muy interesante, por favor, aprovecha la próxima oportunidad para decir eso. La única forma en que tú vas a activar esa expresión, ese acrónimo, que ahora solo tienes de forma pasiva, porque tu compañera ha tenido la amabilidad de explicártelo, ya lo entiendes, pero tú no lo usas aún, no lo has activado, por favor. La clave es, en cuanto tú obtengas esas nuevas piezas de lenguaje, actívalas usándolas en la siguiente ocasión. Prueba a usarlas. Y eso hay que hacerlo con todo. Cosa que aprendes, por Dios, no la guardes en la caja de las cosas pasivas. Hay que pasarla enseguida, lo antes posible, al baúl de las cosas activas. Y eso solo se hace usándolo. Después hablaremos, si quieres, de esto. Sí, sí, sí. Y bueno, uno de los puntos que yo decía clave en el vídeo, ¿no? Que para mí es el principio de todo, es la gramática. Es lo que tú dices, de nada te sirve saber que se dice jump si no sabes cómo se conjuga el verbo necesito, ¿no? Claro. Sí. Mira, sobre gramática yo os quiero recomendar un libro que a mí, de los que he leído de inglés como estudiante de inglés y para enseñar inglés, es el que más me ha gustado posiblemente. Se llama Si quieres puedes, de Richard Vaughan. Fíjate qué listo fue él, cómo españolizó su apellido, que para un español es casi impronunciable y difícil de escribir, Vaughan en inglés americano, Richard Vaughan en español. El capítulo 5 de ese libro es un compendio de toda la gramática que necesitas. ¿Qué necesitas? No de toda la que existe, sino la que necesitas para comunicarte bien en este Everyday English. Yo siempre he dicho y lo he utilizado mucho con mis alumnos de inglés como lengua extranjera, de los españoles a quienes yo enseñaba. Eso es como el Padre Nuestro. Hay que saberlo como el Padre Nuestro. Capítulo 5 del libro Si quieres puedes. Luego también una cosa que suelo decir, un consejo es enfocar la gramática como una especie de puzzle. Tú vas a adquirir un montón de piezas en ese capítulo 5 del libro de Vaughan. Y esas piezas son intercambiables. Y debes verlo así.
Vas a hacer frases con ellas como si fuese un puzzle. La norma siempre es que tú como estudiante debes hacer siempre un uso lo más sencillo posible de esa gramática. No todas las piezas, es decir, aunque tú estés aprendiendo a utilizar las condicionales de tipo 3, yo habría comprado el pollo asado si hubiese tenido dinero en ese momento, ¿vale? Que es difícil porque es largo. A lo mejor te sabes las piezas del nivel 1, dilo con esas piezas. Pero lo que vas a tener que hacer es darle la vuelta para poder decir eso con menos piezas. En vez de decir, I would have bought the chicken if I had the money, por ejemplo, ¿no? Yo habría comprado el pollo si hubiera tenido el dinero. Dilo, I didn't buy the chicken because I didn't have the money. Claro. Ahí está. Eso es para mí lo fundamental. Tienes que saber, con las piezas que tengo, cómo puedo explicar esa idea. No te atasques en que es un conditional 3 y no me la sé todavía, por tanto O en no intentar voy a decir traducir nada. como lo dirías en español, que eso es lo que tendemos a hacer. Efectivamente. Efectivamente, ese es el gran fallo, que tendemos a querer traducir y decir en inglés lo que, como yo lo diría en español, no puedes. Entonces tienes una caja de piezas, manéjalas, y si no es con un condicional, dilo con pasados o de otra manera, ¿de acuerdo? Entonces eso para mí es la clave, es salir de ese esquema de traducción. Te va a permitir utilizar lo que sabes de la mejor manera posible. Y esas piezas te van a permitir a lo mejor hacer frases complejas para explicar, frases sencillas, perdón, simples, para explicar ideas un poquito complejas que se habrían explicado en condicionales elaboradas, complejas en tu idioma materno. La regla aquí va a ser el KISS rule. El KISS rule, la regla del beso, es Keep it simple, stupid. Keep it Vale. simple, stupid. Es otro acrónimo, ¿vale? Tenéis que ir siempre a hacerlo lo más sencillo posible. En mis clases de español, especialmente para españoles, mis clases de inglés para españoles, perdón, sobre todo cuando he dado clases a profesores que han tenido que impartir docencia en inglés, docencia universitaria o de la educación secundaria o del bachillerato, mi trabajo siempre ha sido, con las piezas que ellos ya conocían, con ese capítulo 5 de Vaughan, ¿cómo puedo yo decir estas cosas complejas que necesitan decir por su trabajo? Y a enseñarles a que simplifiquen, a que no se atasquen en que, es que las condicionales 3 me salen mal, sino hazlas con las que tú ya sabes, con las piezas que tú ya tienes. Y eso nos va a acercar a otra cuestión muy importante en el inglés que se tiene en cuenta mucho allí, que es el plain English o el plain vanilla English. Es decir, en inglés, porque son conscientes de que a muchísima gente, de verdad, esto es un hecho en ese país, yo hablo de Estados Unidos, que es lo que más he visto, pero también en Inglaterra, en el Reino Unido lo he visto mucho. Mucha gente no está suelto en todas las complejidades del idioma. Entonces, desde, por ejemplo, las administraciones públicas, hacía muchos años que empezó este movimiento de intentar dirigirse al contribuyente, en el caso de los impuestos, en un inglés sencillo, plain English, plain vanilla English, ¿de acuerdo? Entonces, haz tú también ese esfuerzo, pero te va a costar un horror, porque vas a tender a construir frases con la complejidad de la gramática que tú dominas como hablante nativo de tu lengua. ¿De acuerdo? Fijaos, en el mundo liberal, y yo sé que te gusta también mucho esto, ¿por qué leer a Hayek en el mundo liberal es un poquito farragoso? Porque Hayek habla alemán de lengua nativa y él escribe como habla en alemán, con unas frases largas, porque el alemán naturalmente compone frases complejas con mecanismos de coordinación y subordinación. Leer a Hayek en inglés es un poquito difícil por eso, ¿de acuerdo? Y el traductor lo ve entre líneas. Él está escribiendo en alemán o con esa complejidad. Él no acaba de hacer el cambio a la brevedad y sencillez del estilo natural para el inglés del siglo XX, vamos a decir así, o de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, por favor, keep it simple, stupid. Voy también a decir otra cuestión sobre la gente, y eso lo decías tú muy bien en el vídeo, que cuando se va a buscar un profesor le dice erróneamente, a mí no me enseñes gramática, yo quiero hablar. No tiene ni idea esa persona. No va a hablar bien jamás sin buena gramática. Necesitas gramática. Lo que necesitas es un profe que te la enseñe bien y que te la enseñe conectada al discurso oral que tú luego vas a poder producir. Pero no vas a aprender a hablar bien sin gramática. Dime. No solo estudiantes, muchas academias lo promocionan así. Aprende inglés sin estudiar gramática, pero Mentira. ¿cómo?
Mentira, ¿Cómo? nada, nada. A ver, esto se basa, bueno, ya hemos dejado nuestra posición muy clara. Hay que tomar clases de gramática. Si no, lo siento mucho, vas a hablar como los indios. Mi, Ujú. buscar, mi, yo, querer, así. No, tienes que olvidarte de eso si quieres hablar bien. Esto de las clases de inglés sin gramática, aparte de ser un reclamo de marketing, porque entienden que la gente lo busca, porque la gramática es dura y pero hay que aprenderla, ¿vale? Es ineludible. También proviene de una corriente que es la responsable de que yo no aprendiese bien alemán y de que estoy esperando a, que a jubilarme el día de mañana para volver a retomar el alemán. Y esto proviene del enfoque comunicativo. Durante muchos años, y se sigue promocionando, ha habido teóricos de la enseñanza de idiomas que han planteado lo siguiente, que un adulto puede aprender una lengua extranjera igual que los niños. Los Mm. niños no aprenden gramática, te dicen. Los niños no hacen ejercicios. Los niños no hacen dictados. Los niños escuchan y hablan desde el primer día. Lo siento, pero yo discrepo. Y para mí eso me ha costado no aprender alemán. A mí se me quiso enseñar en la facultad en Salamanca alemán con el enfoque comunicativo desde el primer día. No, no. Un adulto no tiene un entorno de adultos que están continuamente corrigiendo cualquier tontería que dice el niño desde el principio. Y el niño además, ¿hasta qué edad, Andrea, un niño dice rompido? Ya. ¿Hasta qué edad un niño dice, no sé, los participios, no sé, condució, o bueno, o Sí, mese, o te se ha caído? Yo qué sé, el niño se mantiene muchos años haciendo errores porque no aprende analíticamente, sino por inmersión. ¿Cuántos años tienes tú para aprender inglés? ya, Es no, decir, si tienes que ponerte las pilas ya. claro, o sea, no puedes estar así en plan comunicativamente. Y ojo, a mí, sin embargo, voy a darles, como dicen en inglés, to give the devil its due. Es decir, voy a dar al César lo que es del César. A los defensores del enfoque comunicativo yo les digo, a mí me ha valido muchísimo para aprender italiano. Es decir, una lengua que es prima hermana de la mía. Me la Claro. enseñaron desde el primer día. Buongiorno, come stai tutti? Y yo pum, la absorbí como una esponja. El Claro, italiano puedes, es molto facile e divertente para un español hablado mal. Es decir, es muy fácil hablar mal italiano. Pero bueno, a mí ya me puso, digamos, en la quinta marcha y lo aprendí muy rápido, porque es una lengua que es prima hermana, pero el alemán, imposible. Imagínate si desde el primer día te quieren hablar en japonés o en claro, árabe. claro. O sea, Una dime. cosa, el enfoque comunicativo al que te estás refiriendo es desde el minuto uno, yo te hablo en este idioma y apáñate, ¿no? Es un poco así. Total, Vale, vale. total, eso es. El profesor no habla una palabra en el idioma de origen del alumno Vale. porque se intenta evitar que el alumno aprenda la lengua extranjera desde la suya propia, que es el enfoque de traducción. A mí en el Sí, colegio me han enseñado por similitudes entre las cosas que yo conozco ya, bueno, las listas de vocabulario son correspondencias unívocas, una a sí. una, de palabras, ¿vale? Pero es que las estructuras es igual. A ti te hacen el futuro simple, I will go to England next year, te dicen futuro simple, porque tú sabes cuál es el futuro simple en tu idioma. Claro, No te están intentando enseñar la noción de futuro, claro. ¿vale? Sino que es correspondencias continuamente. Y tú aprendes el going to traducido por voy a. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, es un enfoque meramente de correspondencias de traducción. Pero el comunicativo es a la piscina. La idea es que te van a introducir poco a poco en ámbitos, en temáticas, que van a hacer que tú poco a poco, como ese niño, vayas adquiriendo a... Vamos a ver, esto también conecta mucho con esta noción de Chomsky, que dice que la gramática es una cosa, una capacidad estructural ya del cerebro de la persona. Entonces quieren conectar con eso, con que tú descubras la gramática a raíz de que ya usas la lengua. Y para mí no me ha funcionado y mi tesis es que eso solo funciona con idiomas muy cercanos. ¿Pero por qué? Porque tú ya vienes, que es el siguiente punto que quería comentar, con un Windows de fábrica. Es decir, Claro, el niño viene con el disco duro borrado, pero el adulto de 30 años que está aprendiendo una segunda lengua ya ha aprendido varias antes o le han enseñado, ya tiene un Windows instalado y va a ser mucho más sencillo que aprenda con ese Windows que tiene ya. Sabe lo que es una claro. ventana, un doble clic, un ratón. A mí no me funcionó y yo solo lo recomiendo, y esto si puedo ahorrar dinero a los oyentes que ven el vídeo,
y busquen métodos de enseñanza. Comunicativo puede valer para lenguas muy emparentadas, yo diría el español y el italiano, ni siquiera el francés y ni siquiera el portugués, o a lo mejor como mucho el portugués. Para idiomas más alejados, de troncos diferentes, lo desaconsejaría Sí, totalmente. A y mí no me hace. además no hay, me quiere sonar que lo leí hace años, no hay como un periodo crítico en el que aprendes idiomas que se termina. O sea, llega un momento en el que el periodo crítico de aprendizaje se cierra y a partir de ahí ya no puedes aprender de la misma manera que ese niño. O sea, Bueno, sí, claro, claro, pero es que además, de nuevo, ese niño no eres tú. No tienes un disco duro virgen, claro. ya has aprendido cosas y no tienes un entorno que está continuamente enseñándote. Un niño no tiene un profesor, tiene 100 profesores. Sí, sí. En el mercado, la señora que le hace una cucamona, el pariente, el amigo del padre. Es decir, no aprendemos como niños. Así que yo no lo aconsejo, salvo para, por ejemplo, si yo quisiera aprender catalán, probablemente empezaría con una inmersión en catalán, y porque sería un idioma que desde el primer día yo empezaría a lo mejor ya a chapurrear. La Sí. gramática y el ajuste fino ya vendría después, y para eso tendría que estudiar, igual que los chicos a los que les obligan hispanohablantes a aprender catalán en la escuela sin ser su lengua materna. Esos chicos lo aprenden, están inmersos, pero tienen que hacer su gramática, ¿de acuerdo? Pero Claro. son lenguas cercanas y si se aplican, pues las pueden aprender bastante bien, bastante rápidamente. Bien, ¿qué más comentabas en el vídeo, Andrea? Lo de las series, de ver series en inglés. ¿Cuál era tu enfoque? Bueno, mi enfoque es que primero hay que, de nuevo, tener una base de gramática. Yo, de hecho, ponía el ejemplo de yo, por mucho que vea Dark, que es una serie alemana, en alemán no me voy a enterar de nada, pero que una vez que tienes cierto nivel, sí que viene muy bien empezar a ver con subtítulos en español y que luego el objetivo ha de ser ver subtítulos en inglés y luego, pues, hopefully, ¿no? Quizá quitar los subtítulos del todo. Pero vamos, a mí creo, me parecen una manera muy buena, sobre todo para gente que vive en España y no se relaciona con nativos, de conocer expresiones del día a día y de Vale, pues expresiones de todo tipo, vamos. vale, bueno, pues yo discrepo, yo tengo ahí de nuevo, mi propia opinión y te voy a contar otra anécdota. A mí me invitaron a un congreso de traducción y cine. La persona que me invitó, una profesora de una universidad, yo venía por recomendación, pero no se había molestado en leer quizá ni mi tesis doctoral ni mis ponencias. Y cuando llegué al congreso vamos, con valentía, te planteas tu opinión, la planteas al público como es contraria a la que llevan todos los profesores sosteniendo aquí, se le cambió la cara, me interrumpía, intentaba un poquito to save face, que se dice en inglés, salvar cara, y por supuesto no me volví a invitar al congreso, porque el congreso estaba montado, ojo, no para discutir sobre la enseñanza de idiomas con películas, sino para defender que son buenas para enseñar idiomas. Eso es, o sea, es alucinante, pero bueno, así funciona la universidad en este país llamado España y en muchos otros, donde la discusión pues no se fomenta tanto. Vamos a ver, yo no las aconsejo las películas ni las series para aprender inglés. Voy a explicar. Si tú tienes que aprender una lengua, eso significa que estás en el nivel del niño. Ahí sí que eres un niño. Tu nivel de lengua es el del niño que está aprendiendo, con lo cual consumir Breaking Bad o consumir Stranger Things o consumir cualquier cosa, Downton Abbey, eso es contenido para adultos. Tú no estás a ese nivel. Tú eres un adulto que tiene un nivel para ver con suerte Bob Esponja, ¿no? ¿Cómo se llama esto? ¿Bob Esponja? SpongeBob, sí. SpongeBob, sí. O para ver los dibujos de Bugs Bunny, o para ver como mucho a lo mejor Frozen y aprenderte las canciones de Frozen con tu, no sé, con tu novia y se la cantas a ella, yo qué sé, pero estás a ese nivel. No pretendas, por favor, aprender inglés viendo House MD, la serie esa, ¿no? Del Doctor House, porque no estás ahí. De nuevo, cura de humildad. Bájate el ego y ojo, ponte a consumir contenidos que la propia sociedad angloparlante ha creado para enseñar lengua y cultura a sus niños, porque tú estás en ese estadio, ¿de acuerdo? Entonces yo, antes que meterme con Netflix o Netflix para adultos, me iría a la parte de contenidos infantiles para Netflix y pasaría un buen tiempo consumiendo esos contenidos. Esas son las series o los dibujos o los libros, por favor, libros infantiles. Lee a Roald Dahl.
Roald Dahl, que tienen un nombre así muy raro, son los cuentos con que los niños en el Reino Unido se forman. Charlie la fábrica de chocolate, Jack and the Giant Peach, el melocotón gigante. Yo me los he comprado todos, los tengo ahí en una colección, porque son fantásticos y vas a aprender muchísimo inglés a un nivel en el que estás, más cercano al que estás, ¿no? Pero Dime, sí. yo por llevarte un poquito la contraria, ¿no? Por Pero favor. cuando tú aprendes inglés con un profesor, te enseña vocabulario de adultos. Ajá. Entonces, no sé, no Amiga, veo... Mm, sí, pero a ver, esto es... Sí. Yo lo que estoy planteando es un aprendizaje autogestionado. sí. Tú no ves series con un profesor, Ujú, tú las ves sola en casa, sí, sin una guía. Lo que ya. yo he visto es que la gente se frustra mucho, porque no entiende. Se pasa muchísimo tiempo intentando ver series y no entiende lo que ve. Y acaba leyendo los subtítulos. Ujú, Entonces, la forma en que yo he visto que las series valen para aprender es si las ves a ese nivel que te comento yo. Efectivamente, ya. tu profesor te enseña el nivel de los adultos, pero tú, en tu ocio, si quieres un ocio productivo para aprender inglés, míralas así, porque vas a estar tú sola. Y de Ya. verdad, lo que he visto es que crea frustración a la Una gente. cosa que yo sí que veo peligroso y lo comenté en el vídeo son las series donde los personajes hablan mal gramaticalmente. Es que Yo qué sé, encima, por ejemplo, Peaky Blinders, no sé si la has visto, por hablan, supuesto, claro, gramaticalmente hablan mal. Entonces sí que me parece peligroso acostumbrar el oído al you is, por ejemplo, o el we o, is. o Entonces, The Wire, o sea, uff, The Wire. sí. Vamos, entonces, claro, la idea es, no, mira, yo voy a ir a Netflix a buscar la serie en que todos hablan bien, Hombre, son la mayoría, también te digo. La mayoría de series la gente habla bien, pero... pero tú vas a ver Downton Abbey, por ejemplo, y tienes el habla de los criados y el habla de los señores, donde además es una cosa muy interesante. En español no ocurre, y desde luego no en España, pero en el Reino Unido sí. El idioma es marca de clase y lo sigue siendo. Otra cosa es que por modas, hablantes de clase alta en el Reino Unido, por ejemplo, imiten el habla de la clase baja, en lo que se ha denominado Mockney. Cockney es lo que decía, por ejemplo, lo que hablaba Audrey Hepburn en My Fair Lady. Eso ya no existe, el Cockney, ¿de acuerdo? Mockney es cuando una persona que es un artista es una Penélope Cruz de la vida, en sus entrevistas habla como esa clase baja de hablantes. ¿Por qué? Porque es cool, igual que ahora todo Dios lleva tatuajes. Cuando en Mm, nuestra época los tatuajes los llevaban los presidiarios. Es decir, se sí. acaba convirtiendo en algo cool y de moda, algo que siempre ha sido de las clases bajas. Esto lo analiza muy bien en un libro que se llama Life at the Bottom, un autor que se llama Theodore Dalrymple, es un seudónimo, ¿de acuerdo? Entonces, eso existe, pero es muy difícil y es una marca social y sigue siendo marca social. Con lo cual, si tú ves, por ejemplo, Little Britain, una serie cómica estupenda, va a ser inglés del día a día, con chistes. Es muy difícil que encuentres un contenido exclusivo para una lengua perfecta, bien, incluso en series como Downton Abbey, donde quizás sean las series que yo más recomiendo. O The Crown, por ejemplo. The Crown, donde todos los hablantes son RP. RP es Receipt Pronunciation, es decir, hablan el inglés de la reina, el Queen's English, que no habla nadie más que la reina o la gente de ese entorno, o Claro, Winston Churchill. ves Downton Abbey y acabas diciendo, papá, let's have lunch on, papá. O vas a le dices, What's the matter? Nadie dice, What's the matter? Pero bueno, está muy bien si tienes ese nivel. Pero yo te digo, yo empezaría con SpongeBob y con otros contenidos más para niños. Vale, perfecto. A ver, tengo aquí algunas notas también. Por ejemplo, las series en inglés, cuando yo las recomiendo? Cuando tienes ya un nivel avanzado. Es decir, cuando Ujú. tienes un nivel ya bueno, son muy buenas para empezar a hacer oído con subtítulos en inglés. Es decir, ya reconoces, como tú dices en el vídeo, lo que están diciendo y lo lees, con lo cual ejercitas la comprensión auditiva, que es una destreza pasiva, y la comprensión lectora, donde tú entiendes lo que lees, ¿de acuerdo? Esas son muy buenas. Y para mí es el paso es el paso por el que vas a pasar, valga la redundancia, antes de llegar a no necesitar subtítulos. Yo me pasé muchos años viendo series en inglés con subtítulos en inglés. Ojo, tenía ya un muy buen nivel de inglés, pero como hablan discurso natural, no todo lo entiendo, porque es que no, Sí.
Andrea, porque de todo lo que ellos dicen yo no tengo conocimiento ni siquiera pasivo. Por supuesto no activo, pero ni siquiera pasivo. Me pasa igual. Entonces, necesito verlo en el subtítulo porque eso me permite adquirir esa palabra que yo acabo de oír y ponerla en la caja de lo pasivo, y solo si yo me preocupo en utilizarla mañana en mi conversación, la activo y ya es mía realmente, ¿de acuerdo? Entonces, yo diría, nivel básico, series en inglés con subtítulos en español para acostumbrarse a cómo suena el idioma y para de vez en cuando cazar palabras o fórmulas sencillas, aquí o allá, que te hacen sentir muy bien. Ah, what's the matter? Eso lo he entendido perfectamente. Te sube, digamos, te da puntos, brownie points, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Puntos positivos de la maestra. Y entrenas el oído. Si eres un estudiante, perdón, de nivel medio, te recomiendo series en inglés con subtítulos en inglés ya, porque vas a practicar comprensión lectora y auditiva como competencias pasivas. Yo leo y entiendo. No estoy produciendo, no estoy hablando ni escribiendo, pero las pasivas las tengo dominadas. Avanzado y experto ya sí. Series de todo tipo, con subtítulos en inglés y en un momento, como me pasó a mí, y lo recuerdo como si te estuviera viendo. Yo hubo un momento cuando vivía en Salamanca que estaba doctorándome en traducción. Y me pasó además con una serie que en España ha salido incomprendida, la gente no le ha gustado, pero a mí me apasiona, que es 24, de Kiefer Sutherland. Yo consumía 24 como un adicto, me encantaba. Un día me di cuenta de que estaba escuchando 24 con los subtítulos puestos, pero sin leerlos. Y fue como decir, wow, ya no me hacen falta. Y claro, al día siguiente ya eliges la opción de subtitles off. Off. Sí. Y es como, bien. Es como quitarte los ruedines de la bici, ¿no? Voy solo ya. Total, pero de verdad, ni lo busqué, ni me esforcé, simplemente it happens. Pasó. Así que puede llegar a pasar y lo deseo para todos vosotros. Para mí ya pasó y para otros pues llegará a pasar. Así que no os preocupéis, paciencia. Mira, Sí. tengo aquí en el guión, entender lo que se dice no es fácil. Tú comentabas algo así en el vídeo, me parece. Sí, bueno, lo que yo comentaba es que, claro, el inglés, al no escribirse igual al no hablarse igual que se escribe, pues que eso es un reto, ¿no? Que tenemos los hispanohablantes y que es como muy frustrante pensar, pero ¿cómo voy a saber yo que esto se dice así, escribiéndose así, Dios mío? Bueno, es tremendo, y yo que he convivido con niños en el Reino Unido, en Inglaterra concretamente, que estaban aprendiendo la lengua, te das cuenta de cómo les enseñan a ellos la lengua por esta razón. Otro día si quieres hablamos de eso. Yo siempre lo digo con un chiste que no es mío, es del director de un centro de idiomas donde yo trabajé. Decía, el inglés es ese idioma en que se escribe Boston y se pronuncia San Francisco. Es así, Bueno, es sí, sí, sí. Pero fijaos, hay una desconexión muy grande entre la forma en que se escribe las cosas y la forma en que se dicen. Por eso en inglés te vas a encontrar en los malos doblajes, pero a veces no hay más remedio que doblarlo, que una persona dice algo y le pregunta al otro, ¿cómo se escribe? How do you spell it? Es la típica pregunta que en inglés tiene todo el sentido del mundo. Si yo digo, my last name is Rutherford. Rutherford, how do you spell that? How do you spell it? Y tú tienes que decirle R-U-T-H-E-R. Claro, y los concursos de deletrear, que siempre yo de pequeña veía en Los Simpson concurso de Absurdo. deletrear y yo pensaba, pero ¿qué ciencia tiene deletrear? Yo lo veía ridículo y claro, ahora lo entiendo. Las Claro, es spelling por bees, eso. sí, Porque se escribe Boston y se pronuncia San Francisco, con lo claro, cual los claro. niños... Bueno, te diré, paréntesis, los concursos de deletreo en inglés, por lo menos en Estados Unidos, que es donde más populares son, se llaman spelling bees, Sí, 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 abejitas de deletreo. claro. No sé por qué, pero es spelling bee. Alguien que me diga por qué se dice bee. No sé, B-E es con B-E-E. Sí, Pero sí, bueno, sí. todo eso viene a raíz de que no se escribe, no se lee como se pronuncia. Entonces es muy difícil y los niños tienen que aprenderlo de esta manera. Entonces, en inglés, entender las cosas no es fácil. Pero os digo, de nuevo, no os avergoncéis. Los nativos tampoco entienden. Yo cuando la primera vez que fui a vivir a Inglaterra, fue en la primera práctica que hice en el Reino Unido con unos 19 años. En aquella época estaba muy de moda Take That. Take That es el grupo de música que es como los New Kids on the Block, pero era del Reino Unido. Y había una canción machaconamente sonando en la radio. Y yo recuerdo un día, igual, como lo de Father Patrick. Estaba en el coche con mis compañeras de trabajo que me llevaban a no sé dónde. Y les digo, chicas, ¿qué están diciendo aquí, en este verso de la canción? Y me dicen todas, well, I don't know.
Y como yo les pregunto, ¿cómo que you don't know? Si esto es inglés. Y te das cuenta de que no entienden. En aquella época, yo investigando, ya eran los albores de Internet, había páginas web donde tú ponías submit your own lyrics. La gente se invitaba al usuario a que enviase a la web lo que ellos pensaban que decía el cantante, así un poquito de coña. En español esto existe, no sé si tú te acuerdas de estos chistes, hay dos canciones. Una de, ¿conoces la de Pingüino Rodríguez? No. All right, Pingüino Rodríguez. Ah, sí, 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 sí. Es Sí, una canción de un cantante, no sé cómo se llama, ponedlo, por favor. Y es la coña esta es que parece que dice Pingüino Rodríguez, sí, ¿no? sí, sí, En sí, sí. programas pero no dice eso. En programas de humor como El Hormiguero en España o tal, a veces hacen un segmento donde se dedican a recopilar esas canciones donde perfectamente en español podrían estar diciendo eso, pero dicen en inglés algo que suena como eso. Sí, Y sí, sí. otra, hay un vídeo antológico. Esto es en Chile. En Chile hay una canción que ellos traducen como huevos con aceite y limón. Y es una canción de rock duro donde el grupo dice We are gonna make it. Bueno, Daniel Lacalle es muy rockero y tiene un vídeo últimamente en que él canta esa canción. Huevos con aceite y limón. Y el grupo de rock, hay un vídeo en que ellos tocando en Chile cantan esa canción así. Y el público se vuelve loco. Bueno, Claro. pues, ¿por qué? Porque no lo entienden ni ellos. Es decir, y tenéis que tener en cuenta que la variabilidad de acentos, y este es el problema, de la lengua inglesa es enorme, enorme. De hecho, fijaos, Trainspotting, la película Trainspotting, se estrenó con subtítulos en inglés. Para Estados Unidos, por supuesto. ¿Por qué? Porque tienes a junkies de Glasgow, que hablan con fortísimo acento de esa parte, bueno, de Escocia, ¿de acuerdo? Es decir, pero es que el acento de un sudafricano, a mí me decían, un hablante de Glasgow y un hablante de Gales pueden no entenderse. La gente me dice, no, pero es que el acento en España de entre Cádiz y... No, mira, yo al gaditano le veo que es de Cádiz, pero no es incomprensible lo que me Claro, se le dice. entiende, Se le sí. entiende sin ningún problema. A lo mejor alguna palabra no sabes qué significa guagua en las Canarias, pero te dicen que es el Claro, autobús y ya está. Pero en claro. inglés se da la incomprensión total. Un acento muy cerrado de Australia o de Sudáfrica o, por ejemplo, de una clase baja en inglés, ¿no? Entonces, eso ocurre y os va a ocurrir. Por eso, yo no recomiendo a la gente que quiera aprender inglés ir a aprender, ojo, no a perfeccionar, a aprender a sitios como el Reino Unido. No lo recomiendo. Porque vas a ver que luego la gente no dice, Would you like a glass of water, my dear? Nadie habla así. Nadie habla como tu profesor. Ya. Te van a decir, el tipo que tienes delante no va a decir water, va a decir what. What. Sí. O no va a decir Ah, butter, va a decir butter, con lo que llaman el glottal stop, la pausa glotal. Esto vale. es muy común en clases de nivel, digamos, sociocultural, tirando abajo, y es como habla la gente. Y no le vas a entender. Y yo de verdad, cuando yo fui por primera vez a trabajar en Inglaterra, mis compañeros me hacían glosarios de lo que decían, porque yo es que no les entendía, me imprimían listas de palabras y expresiones que ellos utilizaban que yo me quedaba con cara de póker. O sea, como, yo no puedo creerme que esto que yo llevo estudiando desde los 6 años sea inglés. No les entiendes. Y no dicen my clothes, dicen me clothes. Si vas encima, como yo estaba en la parte de Nottingham, de Midlands, en Reino Unido. Y eso, lo siento mucho, no te lo enseñan. Y si vas a aprender ahí, te vas a volver loco. Con lo cual, tú llévate muy buen nivel de inglés puesto de casa y vete a perfeccionar allí. Pero yo cuando he estado con gente que no sabía inglés es una locura, porque al final entiendes a los que son como tú, a los extranjeros, que habláis todos igual. Pero los demás, los nativos, no son profes, insisto. Entonces ir a aprender con ellos es muy duro y yo no lo recomiendo. Recomiendo que te vayas a perfeccionar. Y te doy un consejo del libro este de Vaughan, que me gustó mucho y lo repito siempre. Si tienes ya un nivel de inglés y quieres ir a perfeccionar, no contrates clases de inglés en una academia. Vete a un curso de algo que te guste en Inglaterra. El libro de Vaughan recomienda, si tú tienes ya un nivel medio y quieres perfeccionar o un nivel avanzado, no te vayas a clases de más nivel de eso en una academia. En una academia tienen la gran pega de que tienen a 10 alumnos más en cada grupo. Sí.
¿Qué te gusta a ti? ¿Te gusta, por ejemplo, la cooking? Vete a un curso de sushi que dura a lo mejor 4 semanas y hazlo en inglés. Todos tus compañeros van a ser nativos y tú vas a estar inmerso en inglés encima con algo que te gusta, que es la mejor forma de aprender un idioma, a través de algo que te gusta. A mí me gusta mucho la magia y yo he aprendido mucho inglés a través de la magia, ¿de acuerdo? Entonces, si quieres invertir en formarte, invierte de esa manera. No pagues clases de academia. Vete con un nivel ya medio alto e inscríbete a un curso de literatura, de Shakespeare, de history, de gardening, de jardinería, y hazlo en la lengua que vas a estudiar. Esa idea de no vayas a Reino Unido a aprender inglés, a mucha gente le habrá hecho la cabeza. ¡Push! Claro, claro. Porque Pero es lo bueno, que se dice, para aprender el idioma, vete al país. vete a perfeccionar el idioma, pero no aprenderlo porque es, primero, tus compañeros, no te vas a encontrar con profes, te vas a encontrar con hablantes, a los que encima les vas a preguntar por qué dices esto y no te lo van a saber explicar. Claro. Es decir, lo que vas a aprender en esos países es el idioma natural. Y vas, con suerte, a dejar de sonar como un libro. You sound like a book. ¿De acuerdo? Mira, yo, cuando fui a Estados Unidos, a mí me habían enseñado siempre que la palabra libro en inglés se pronuncia book, con una O larga. Sí. Y yo decía, my book, my book, my book. Ahora ya no puedo, ¿no? Y un día, una chica americana a la que yo le enseñaba español me dijo, Luigi, why do you say book? It's book. Una O corta. Porque hay soothing, la palabra soothing, calmar un dolor, es una O larga. O con 2 puntitos en fonética. Sí. Y de repente dicen book. De la misma manera, a ti te van a enseñar en inglés normativo, que es el de la norma gramática. The party starts at 8. La fiesta empieza a las 8. De forma analógica, tú vas a decir, at what time does the party start? Sí. Y nadie va a decir eso. La gente dice, what time is the party? O como mucho, what time does the party start? El at se lo comen. Entonces tú vas a ir con tu gramática bien aprendida metiendo un at donde no hace falta. ¿Por qué? Sí. Porque existe el inglés normativo que tú aprendes en la escuela y el inglés real que la gente usa. Y muy a menudo no son los mismos. De hecho, la palabra técnica para decir eso es la forma idiomática de decirlo. La forma preferida por el hablante natural de ese idioma. Y eso tú te lo vas a quitar ahí sí, en el país, a base de estar pendiente de cómo dicen eso. Y por Dios, no te empeñes en seguir diciendo at what time is the party, porque nadie dice at what time, ¿vale? A mí, mira, el mismo compañero, ya no me acuerdo de su nombre, que me dijo, cuando yo intentaba decir curtain en inglés, me dijo, oh, Luigi, your English is so broken. También yo dije un día, that's impossible. Y me dice, Luigi, you don't say that's impossible, you say no fucking way. Well, no way. Porque, no way, decían ellos, ¿no? Y, pues entonces yo cogí y borré el that's impossible. No es que no lo digas nunca, pero para no sonar como un puñetero libro de Cervantes, habla como ellos y di no way. Y eso, y 1000 ejemplos así, es lo que aprendes para pulir cuando vas al país. Sí. Y eso es imprescindible porque no lo vas a aprender aquí. No te lo van a enseñar, ¿no? En fin, que tienes que imitar su forma de hablar, ¿no? Reconociendo además que eso es muy importante y eso es una ventaja que tenemos los que hemos aprendido la lengua primero en la clase y después en el diálogo real. Reconoces que la gente habla así, pero que a lo mejor tú, en tu ámbito de trabajo, no digas no way a tu jefe. Claro, claro. ¿Entiendes? Es decir, que eso es fundamental. El que va a Inglaterra o Estados Unidos y aprende de esta manera, primero lo ha aprendido en clase y luego el inglés real, por Dios, debe mantener muy claros esos 2 compartimentos, esas 2 cajas, y saber cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza otro. El problema es que mucho que me he encontrado yo, Andrea, es gente que vino, mira, yo emigré al Reino Unido en el 2013, me parece, a finales, y me encontré a mucho español de 20 y pocos años que ante el paro y la incertidumbre laboral en su país se habían ido allí a aprender inglés. ¿Vale? Aprender inglés con el B1 español, el inglés del B1, el First Certificate español, con muchas comillas, que es el que hace que tú vayas a un bar y dices, ¿have you wifi? ¿Have you wifi? Es decir, sí. Ese nivel, ¿de acuerdo? Vale, esa gente que aprende inglés en situ, como camarero, saliendo con sus amigos, va a aprender inglés oral, pero en algún momento ojalá hagan el salto y alguien les enseñe la norma que van a tener que utilizar en el trabajo.
Claro. Entonces, y eso es importante que tú lo hagas. Y yo me he encontrado mucha gente que lleva muchos años en el país, habla inglés muy bien, en el sentido que se comunica en inglés muy bien, pero no habrán aprendido a hablar inglés bien, porque no ha salido de ese idioma, de ese nivel de idioma, de la lengua, del Erasmus English, vamos a decirlo así. Y eso, para un profesional, es fundamental. Hay que salir del Erasmus English y eso te va a exigir siempre estudiar. Entonces, primero es, sé consciente de que tú hablas Erasmus English con mucha soltura y quizá en tu negocio o en tu trabajo te lo toleren, pero para aspirar a puestos mayores profesionales te va a hacer falta ya el inglés normativo profesional. ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 muy de acuerdo. Y, Sí. y estaba pensando que es otra vez, lo mismo pasa un poco con el ámbito de la inversión, donde nos encontramos que mucha gente quiere evitar hacer el esfuerzo de estudiar, de ponerse con los codos y a estudiar. Igual que no puedes ponerte a invertir a lo loco, no puedes ponerte a aprender inglés, digamos, sin pasar por la fase de los codos. Es que es Si así. queremos evitar el esfuerzo, es un Mm, camino al mm. fracaso. Y lo peor, ¿sabes qué es, Andrea? Que precisamente porque ya uno toma confianza y habla este Erasmus English, un poquito English, loose English, English suelto, ¿no? Sí, Esos errores se cristalizan. claro. Primero, tú no sientes ya la necesidad de mejorarlo porque ya te consideras competente y lo eres, pero a ese nivel, ¿vale? Y se cristaliza eso y te va a costar, vamos, tienes que ir con pico y pala ahí, con cincel y maza, a deshacer eso que llevas años repitiendo, ¿de acuerdo? Con lo Claro. cual, tened conciencia, alerta, porque esto puede ser un error que os impida realmente progresar y entrar a formar parte de esa élite lingüística profesional que va a poder aspirar a los buenos puestos, a las buenas presentaciones, porque él es un buen speaker of English. ¿De acuerdo? Así que Claro. es un viaje y es un viaje que va a llevar mucho tiempo. Entonces, voy yo por resumir lo que yo quería también aportar a tu vídeo, para lo que son para mí competencias fundamentales para distinguirte en el trabajo. Tienes que tener muy buen nivel spoken, presentation skills, que llaman en inglés. Tienes que ser capaz de hacer buenas presentaciones, no en Erasmus English, sino en good English. Good English perteneciente a tu nivel de trabajo, a tu entorno. Y la forma buena para hacerlo es apuntarte a algo que está muy extendido en países de habla inglesa, que es el Toastmasters, y que no son los amos o los señores de las tostadas. Es que brindar en inglés se dice toast. Y yo cuando llegué a Estados Unidos, en la universidad veía carteles de Toastmasters y te juro que yo pensaba, tostadas, ¿esto qué es? Aquí hay algo que no me cuadra. Ya fui al diccionario, es que toast es a toast, un brindis, un brindis. Bueno, pues esos brindis donde se espera además que digas un discursito, eso es lo que con el título Toastmasters son grupos que te van a enseñar a hablar en público. Son muy buenos. Y en Estados Unidos e Inglaterra abundan, así que apuntaos. Fundamental, porque al final, y tú lo sabes, en un empleo vas a tener que en algún momento hacer presentaciones o compartir tus ideas o tus resultados con gente, Claro, delante de un PowerPoint o en una reunión sentados a una mesa. claro. Fundamental. Y No sé no si estás de solam- acuerdo conmigo. sí, y no solamente presentaciones a, digamos, a tus compañeros o a tus jefes. En mi empresa, por ejemplo, todo el mundo que forma parte del área de Client Success y no digamos de ventas, hacen un curso que se llama Virtual Presentation Skills, que es presentar, porque tú tienes que presentar a tus clientes. Es decir, Mm. si tú le haces una campaña a un cliente, tú tienes que hacerle una presentación sobre cómo va esa campaña, qué resultados está obteniendo. Si trabajas en ventas, tienes que hacer demos. Hay muchas situaciones en las que vas a tener que presentar a alguien. Yo desde luego recomiendo, si la empresa en la que estáis ofrecen cursos de este estilo, apuntaros aunque no sea obligatorio, que muchas veces es como, si no es obligatorio paso, no, hay que exponerse No. a esto. De nuevo, estos son competencias que yo veo fundamentales para distinguirte y para progresar. Si no tienes buenas habilidades como comunicador o como presentador, y si no las tienes, por favor, adquiérelas, porque también te van a valer en España. Son habilidades que hoy en día valen para todos, son imprescindibles, diría yo. No vas a progresar, vas a llegar no vas a ir a lo mejor a puestos de manager o de responsable de equipo, o sea, es que te vas a atascar. Y en tu empresa lo va a ver, lo va a agradecer y lo va a recompensar. Si te esfuerzas por adquirirlo, va a ser una parte de tu progresión y lo va a detectar un mensaje muy claro por tu parte si te niegas a hacerlo y te estancas. La Sí. segunda competencia, y aquí difiero con Vaughan,
difiero de él, perdón, Vaughan aconseja que ni intentes aspirar a tener un buen nivel escrito. Yo entiendo que Vaughan se dirige quizás a su alumno típico que con hablar inglés se conforma. Para mí la competencia escrita también es fundamental en el entorno laboral. Así que aprende a escribir bien. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Tú no vas a escribir un email nunca? ¿Un email Claro. además corporativo donde tú presentes una propuesta, un servicio a un cliente? ¿Vas a estar toda la vida pidiendo a tu compañera Lucy que te revise los emails? ¿No vas a escribir nunca reports o memorandos, informes? Por supuesto que lo vas a hacer si esperas progresar, que como buen profesional joven pues aspirarás a cobrar más, a ascender. Tienes que aprender a escribir. Consejo, bueno, fíjate mucho. Es decir, yo siempre lo he hecho. Cada email que he recibido durante muchos años de mis amigos extranjeros, en mi respuesta a ellos, yo siempre copiaba y metía lo que ellos habían escrito en el email que me habían dirigido. De nuevo, con la idea de activar eso, que era una pieza nueva de lenguaje que mi amigo me estaba regalando sin querer, porque él no es profe, él simplemente escribe o habla. Y yo, ¡pum!, lo activaba. Entonces, yo he construido mi arsenal de inglés escrito copiando lo que mis amigos me estaban enviando. Y cuando el amigo no te dice nada, esto pasa en oral y en escrito. Cuando el amigo con el que hablas, por ejemplo, una frase que yo aprendí también de esta manera es "That's quite a bit of a stretch" o "That's quite a stretch". Un stretch, un alargamiento, un estiramiento, en inglés significa que es un poquito, llevar las cosas un poco demasiado lejos. Sí. Cuando dices algo, cuando... Bueno, pues yo eso lo oía y yo internamente me prometía con mis muertos que mañana lo uso. Sí, Y sí, cuando tú sí. lo usas en un contexto y el hablante de al lado ni te dice nada, tú dentro de ti te das una palmita en el hombro. Claro, claro. Porque la has usado bien, no te han corregido. O Si la... que no te te van dice a nada corregir. o que te responde acorde, que te dice, no, ya, la verdad que aquí estamos pecando de optimistas. Ahí tú Eso. ya ves que lo has utilizado bien. Eso es. Con lo cual eso es el tipo de refuerzo positivo, las medallitas que te puedes colgar. Pero Sí, sí. eso es, primero hay que capturar esa expresión del email o de la conversación y luego obligarte a utilizarla. ¿De acuerdo? Entonces, yo aconsejo que se haga así. Que se lea todo, emails de gente, con voluntad de copiar. Que leas el periódico con voluntad de copiar. No todo, pero sí esta expresión, esta forma de decir tal cosa y mañana tú vas, ¡pum!, y lo cascas. En el Sí. memo, en el report, en lo que sea. Y poco a poco vas a aprender a escribir. Como siempre, paciencia. Yo además, como me gusta mucho leer, yo he tenido muy buenos maestros en el sentido de que yo leía en inglés autores, a Oscar Wilde, a Emerson, y les intentaba, porque claro, también la idea es que existen niveles. Yo quería no solamente ser capaz de escribir bien emails o reports, sino también poder escribir si tocaba a un nivel más culto, de lengua culta. Pues haces lo mismo con autores ya de literatura. Lee poesía, por ejemplo. Te va a llevar con un registro del idioma que está varios peldaños más alto del que tú tienes. Pero lo siento mucho, te va a venir muy bien el día de mañana si estás en un lugar donde eso se aprecie. Una empresa o una fiesta. Te invitan a una embajada porque tu empresa va para allá. Pues que no suenes como si te hubieras escapado de un pub hace media hora, sino que seas capaz de, lo que me decía mi madre, cambiar de registros. Esto es un trabajo de toda la vida, pero es un trabajo que para hablar bien inglés te va a hacer falta. Vaughan recomienda algo que yo también recomiendo, que es leer bestsellers. Tú fíjate que el Código Da Vinci no es Dickens, no es Oscar Wilde, está hecho para que todo Dios lo lea, con lo cual ese es tu nivel. Una vez que has pasado de SpongeBob, sube a Harry Potter, por ejemplo, y luego sube a Dan Brown y el Código Da Vinci. Y también, muy buena práctica es léelo en voz alta en tu casa, como si fueras Fernando Fernán Gómez o un actor que te guste. Declámalo para escucharte hablar inglés con un lenguaje sencillo, que es everyday English, porque en eso está escrito el Código Da Vinci, ¿no? Una amiga mía, es decir, no te pongas a hacer esto leyendo a Dickens de primeras, ¿vale? Porque te vas a frustrar. Una amiga mía alemana me confesaba que él estaba casada con un español en Salamanca, donde yo vivía por aquella época. Me decía, yo aprendí muchísimo idioma español leyendo el 10 minutos y el hola, las revistas. Claro, hoy en día ya las chicas siguen a las Instagramers, a María Pombo y sus amigas, todas mamás y todas muy guapas. Pero en aquella época, años 90, pues la gente leía el papel cuché. Isabel Preisler, Marina Danco, estoy nombrando a mujeres famosas por
por sus parejas y por ser, yo qué sé, papel de pasto Sí. del papel del corazón, de la revista del corazón, pero ella leía eso y le aprendió muchísimo español, porque eso es lo que la gente lee y habla, mayoritariamente en un país, ¿no? Donde se lee muy poquito, como es España, ¿no? Entonces, la revista del corazón, el problema es que en Estados Unidos y en Inglaterra, sobre todo en Inglaterra, los tabloides son un poquito... es un poco difícil porque hay mucha ironía, mucho humor, mucho insulto velado, pero Mm. bueno, puede estar bien. Si encuentras una de tu nivel, la revista People en Estados Unidos, por ejemplo, puede valer. Ese tipo de publicación vale mucho para aprender. También os diría que yo me puse como objetivo compartir referentes culturales. Cuando ya vives en el país, no te puedes permitir el lujo de no saber, si estás en Inglaterra, de no saber qué es, por ejemplo, Fawlty Towers, por ejemplo, una serie de comedia de John Cleese, o no puedes permitirte el lujo de no saber quiénes son los Monty Python y haberlos visto. Eso te va a hacer ser lo que nos decían en la facultad. El traductor no debe ser solo bilingüe. No hace falta ser bilingüe, de hecho, pero sí debe ser bicultural. Ujú. Esos referentes culturales compartidos los vas a obtener y es una maravilla obtenerlos porque es ver pelis, leer libros, lee los que ellos han leído. Mírate el Monty Python, mírate, ¿cómo era? EastEnders. EastEnders, la EastEnders. serie más larga de la historia Sí, de la sí, televisión sí. del Reino Unido. Aquí se ve, en Irlanda, sí. Míratelo, porque la gente mañana hará alusiones veladas a eso Mm. y tú ¿qué te quedarás? ¿Con cara de póker? Entonces yo, cuando estuvimos allí viviendo en Inglaterra, yo me propuse ver las comedias. Black Adder, que es una fantástica comedia de Rowan Atkinson, de Mr. Bean, divertidísima, muy popular allí. Me vi también Little Britain. Y luego es que lo guay es que en el pub vas a poder hacer esas coñas, esos chistes, y tus Claro, amigos van a flipar contigo. Y no lo haces porque flipen contigo, sino lo haces por sentirte más parte de ellos. claro, claro. Tú ya no eres un extranjero, tú ya no ves Inglaterra o Irlanda o Escocia desde la barrera, tú ya eres de ahí. Y Ujú. eso es un paso que si vas para largo plazo, como es en tu caso que tú vives allí, creo que te ayuda mucho a integrarte, a hacerte amigos Sí, y te da un dominio. Por ejemplo, yo he nombrado ejemplos de comedia. El humor, ser capaz de hacer humor en el otro idioma ya es un nivel pro, porque tienes que aprender qué es lo que les hace reír a ellos. Yo me di cuenta muy pronto que en Estados Unidos los chistes de caca, culo, pedo, pis, que nos gustan tanto en España, donde hay eructos, mocos y cosas un poco escatológicas, allí les parecen desagradables. Es decir, y por supuesto no haces chistes de gangosos ni chistes de gays, porque el humor es diferente. El humor es otro tipo de humor, por ejemplo, el stand-up comedy. ujú. Un Bueno, humor más... aquí ya cambiamos bastante, en ese sentido, Sí, sí, afortunadamente. sí, bueno, a ver, yo, el humor español, si tú te vas a ver el Arévalo, los 80 90 es otro tipo de humor muy distinto al que se hace en España actualmente, que está Mm. demasiado, para mi gusto, influido por lo que se hace en Estados Unidos. Pero sé consciente de eso y plantéate el reto de empezar a hacer humor en el otro idioma con sus pautas compartidas contigo, que tú Sí, sí, compartes, sí. ¿vale? Porque los has estudiado. Es decir, vamos a hacer de nuevo bonito aprender un idioma o divertido, que de verdad no tengáis la idea de que esto es un dolor y es una especie de viaje por el desierto, no tiene por qué serlo si lo enfocas de esta manera, ¿no? En mi caso, por ejemplo, me ayudó mucho leer todo. Yo, bueno, luego me hice traductor encima, pero yo leo todo. El folleto del Lidl, el folleto del Aldi, la marquesina del autobús, porque te expones a textos en inglés como una esponja y siempre captas algo. Para un traductor al final, como fue en mi caso, fue fantástico porque yo aprendí el lenguaje publicitario o el lenguaje, los diferentes registros y tipos de lengua que en la cultura se usan. Ujú. Pero sea una esponja. Yo incluso llegué a, mira, lo de la misa, yo he ido a misa en Inglaterra y he ido a misa en Italia. ¿Vale? Santa Madre di Dio. O sea, Mm. es el Ave María. ¿Por qué? Porque es parte de esa cultura. Y si te vas a estar mucho tiempo en Inglaterra, te vas a dar cuenta de que, bueno, en el Reino Unido, perdón, lo utilizo indistintamente de forma equivocada, pero yo creo que me entendéis.
La cultura anglosajona es muy religiosa, citan mucho de la Biblia. Pues te conviene mucho saber cuáles son esos referentes si piensas estar allí durante un tiempo y moverte en algún momento en el ámbito más elevado de la lengua, donde referencias como en España puedes hacer a lo mejor al Quijote o a Galdós, van a salir. Ahí son a Shakespeare y a la Biblia, en la versión King James. Eso ya para los estudiosos que se la miren. Léete los recibos de la luz, para que sepas, o sea, las oportunidades para aprender vocabulario y tipos de lenguaje abundan y van a ser muy buenos para tu desempeño laboral. Y al final siempre hazlo memorizando. Yo tenía siempre, y los guardo todavía, mis cuadernos de lengua. Yo tengo cuadernos en francés, en italiano y en inglés, donde yo apuntaba todo. Por supuesto también los tacos. Cuando un amigo te dice cómo se dice eso, vete a tomar por saco en inglés, pues tú lo apuntas y lo dices el día de mañana. Lo conoces, pero no lo usas, o lo usas poco. Pero los tengo ahí y me valieron muchísimo. Pero son ejemplos de trabajo, de memoria que yo tuve que hacer para incorporar esas palabras. El que quiere peces que se moje el culo, como decimos en español, ¿no? No creáis la idea de que esto lo vais a aprender como un niño, por ósmosis. No, hay que dedicarle trabajo. Pero funciona y para mí, de verdad, de todo lo que he aprendido, es lo que más rentable me ha sido. Yo doy gracias a mis padres por muchas cosas. Una de las fundamentales, y se lo digo, es que me criaron en un hogar donde había, porque a mi padre le gustaban mucho los idiomas, gramáticas, diccionarios, y me animaron y me estimularon a aprender idiomas y aprender fundamentalmente muy bien inglés. El inglés me ha dado amigos, trabajo, dinero, experiencias, ha sido la llave a otro universo. Y yo lo deseo para tus oyentes y que tengan un próspero y lucrativo desempeño profesional y muy gratificante en un país de habla inglesa, si a través de tu vídeo y esta charla pues quieren someterse a esa aventura que es, porque va a ser muy, muy gratificante, de verdad. Y me parece que el vídeo que hiciste estaba muy bien y te agradezco por haberlo hecho. No, gracias a ti por proponer porque creo que ha sido, vamos, una muy buena ampliación. Y sí, es que al final aprender inglés te posibilita no solo trabajar en países de habla inglesa. Un español que se vaya a Suecia no aprende sueco, lo más probable es que trabaje en inglés. Y el inglés te permite ir de vacaciones a cualquier sitio y entenderte, o sea, y no digamos, pues, ser capaces de entender las series con los actores originales, las bromas, es que es lo que tú dices tal cual, es como una puerta al mundo, vamos. Y hoy en día de verdad es tan fácil. En mi casa, por ejemplo, a mi mujer le gusta mucho cocinar y cocinar cosas de comida asiática y ve todos los vídeos de las recetas en inglés. Claro. Y para ella es parte de ese aprendizaje. A veces con subtítulos, a veces sin ellos, pero ya entiende las cosas y ya está desarrollando su competencia pasiva auditiva. Es decir, pero hablar ya es otra historia, porque es otra pata diferente, como hemos explicado, ¿no? Pero de verdad, en mi época no había las oportunidades que hay ahora para aprender fácilmente inglés, aprovecharlas, porque es un superpoder, un superpoder. Desde luego. Y esta idea que yo comentaba de que no había tenido una muy buena experiencia con los intercambios de idiomas, ya la última idea para cerrar, ¿qué te parece a ti esto? Pues tienes toda la razón, ahí estoy completamente de acuerdo contigo. A mí esos intercambios de idiomas, con suerte, me han servido para hacer algún amigo. Sí. Alguno, ¿eh? Ni siquiera muchos amigos. No voy a decir cuáles son las motivaciones por las que la gente se puede apuntar a esos intercambios, pero no me han servido para practicar lengua. Me han servido para socializar, como digo, de vez en cuando algún amigo, pero no para aprender. De nuevo, es gente normal que no son profes. Claro. No son profes, no te van a corregir mucho, es que no se pretende eso, aunque se venda como una forma para mejorar la lengua, no. Lo que mejora la lengua, y estoy de acuerdo contigo, en el vídeo lo dices, son clases particulares, con un buen profe, que sea capaz de despegarse del programa de enseñanza habitual en los colegios, donde él quizá trabaje, y se preocupe por ajustarte el inglés a tu nivel de gramática y a tus necesidades. Si tienes un profe que sea capaz de desprenderse de no, vamos a hacer las condicionales tipo 3 y darte lo que necesitas tú, eso es una maravilla, porque te va a ayudar realmente. Entonces, yo a aquellas personas que, por ejemplo, tengan ya un nivel, estén en Irlanda, como estás tú, por poner tu país, ¿no? Estén ya trabajando y quieran perfeccionar, pídenle a un profesor de inglés: mira, esto es lo que yo tengo que hacer, me interesa aprender a escribir reports, a escribir memos, y que te dé inglés para memos. No es inglés para bobos, sino para memorandos o para informes, y que ese profesor se aplique
se trabaje sus clases donde con ejemplos de tu trabajo, por ejemplo, te enseñe cómo escribir eso. Y a partir de ahí te enseñará gramática, vocabulario. Eso es mucho más trabajo para el profe, pero para eso le pagas una clase Claro, privada de 50 euros la hora o lo que vayas a pagarle. Y vas a claro. aprender un montón, Sí, un es montón. el ejemplo que yo ponía de Fran, mi marido, antes de venirnos aquí en Barcelona. Él estuvo dando clases con una chica de aquí, irlandesa, y ella se molestaba en buscar preguntas de entrevista para su perfil profesional, que era de programador, y hacían mock interviews, hacían como entrevistas de simulación, y la chica se le ocurraba un montón. Eso es algo que tú no se lo puedes pedir a alguien que hace un intercambio de No, idiomas contigo, porque no, no le estás pagando, no tiene por no. qué hacer eso. En cambio, un No, claro. profesor, pues sí. Totalmente, y también te digo, esos profesores son few and far between, como dicen en inglés, son un poco la aguja en el pajar, porque no abundan. El profe normal es el profe que da gramática, que es profesor de Sí, escuela o que siempre ha dado sí. eso. A ese profe le vas a pedir realmente un inglés profesional, ni siquiera un business English, que ya hemos dicho que no existe. Es, mira, mi necesidad es escribir reports, Ujú. o más todavía, clases que yo he dado, aprender a hacer presentaciones profesionales. Entonces ya ponemos aparte todo el temario de gramática. Con un par de clases yo ya sé qué nivel tienes tú, o en la primera reunión. En la siguiente clase yo ya te digo, tráete una presentación y vamos a empezar a pulir tus PowerPoints para ajustarlos al nivel que realmente tienes. Y al cabo de unas clases, donde te vas a grabar en vídeo, lo vas a ver, te vas a escuchar, ya los siguientes nos haces a partir de ese nivel. Y ya Claro. trabajamos a partir de ahí. Exige mucha aplicación por parte del profesor y eso se paga. No vas a poder contratarlo por el going rate, la tarifa habitual de, no sé, 20 libras la hora o tal. A lo mejor te va a pedir Mm. 40, pero están Sí, bien pedidas, de verdad. claro. Y eso también es importante que nosotros se lo digamos al profesor, que no le digamos Claro, simplemente quiero aprender inglés. O sea, tú tienes que darle la información al profesor que él necesita para saber lo que tú necesitas. Claro. claro, totalmente. Y que él se curre. Eso para mí, francamente, y lo sigo. A ver, yo como profesor de inglés, por ejemplo, ya no tomo clases, o sea, no tomo alumnos. No tengo tiempo, pero a los que tomo es a esos, porque digamos son los que me compensan mi tiempo. Yo no voy a dar una clase de inglés por 10 euros la hora, por 20 euros la hora a lo mejor, y es donde yo veo que puedo aportar más valor. Lo otro, hay un batallón de profes que te lo pueden dar. Ese inglés, yo he dado, por ejemplo, inglés a profesores de universidad para escribir papers, Ujú. academic papers, porque se daban cuenta de que ese idioma, de que ese registro de lengua les falla. Entonces Claro. yo me preparaba, me dejaban sus papers, me los corregía, dábamos clases sobre el paper suyo, lleva muchísimo más trabajo, pero claro, tus alumnos aprenden un montón algo que les vale para su trabajo. Y Ujú. yo encantado. El día que me dicen, Luigi, ya está, joder, encantado, no te quiero ver más. Hala, yo ya he cumplido mi misión. Es decir, Sí, 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 yo no sí. quiero que estés conmigo toda la vida, como las academias, 5 años, 6 años, no. Si hace falta Ya. 3 meses y a correr, Claro, porque ya has aprendido lo que tú querías aprender. claro. Está el objetivo cumplido. Eso es, eso es. Sí. Pues bueno, yo creo que, vamos, hemos hecho una buena disertación sobre cómo mejorar el inglés, tips, consejos. No sé si quieres añadir algo más, Luigi. Nada más, no. Simplemente vuelvo a recalcar, mirad el inglés como una llave a un universo, como un superpoder, como una inversión que os va a pagar dividendos Sí. toda la vida. ¿Quién dirá a lo mejor si no llegas a conocer a la mujer de tu vida o al hombre de tu vida encima porque hablaste inglés y porque Sí, la viste en una barbacoa en Göteborg o en Nottingham, sí. en algún sitio? Porque claro, el inglés es una lengua, ya hay más gente no nativa de inglés que habla y vive su vida en inglés que nativos hay. Es decir, el inglés ya no pertenece a los English speakers nativos, pertenece al resto del mundo que lo habla porque es como el latín. Entonces, es un superpoder de verdad que os va a pagar muchos dividendos si lo adquirís el resto de vuestra vida. Así que ánimo y ilusión y buscad la forma de que os sea grata la tarea de aprenderlo. Sí, 100% de acuerdo. Así que nada, muchas gracias, Luigi, por proponer el vídeo y por estar aquí. Un A ti abrazo. por aceptar la invitación. Un abrazo, Andrea. Hasta Adiós. luego.